Este es su programa Joyas Eternas. Nuevamente estamos con ustedes. Qué bendición. Muchas gracias por la preferencia que usted tiene a este programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias, hermano Hugo. Muy bien, bendecido. Gracias a Dios, muy bien. Amén. Vamos a tomar un tema hoy muy importante, muy interesante. Y muchas veces nosotros, he oído yo entre nuestro pueblo que dicen no soy digno, pues como que hay un poco de temor de acercarse a Dios y no se tiene la suficiente confianza, ¿verdad? De acercarse a Dios, se le teme, se le tiene miedo a Dios, ¿verdad? No temor reverente, sino miedo a Dios. Y muchos hasta no se acercan a Dios por no tener, por no estar cerca de ese Dios tan severo como se ha conocido, ¿verdad? De que si uno está en alguna situación pues desviada, Él va a venir y va a caer un rayo sobre nosotros, ¿verdad? Esa es una idea que se tiene de Dios. Totalmente ¿verdad? falsa. Totalmente falsa. Aún Adán tenía una idea mala de Dios, se escondió de Dios, cuando Dios toda la vida ha sido un Dios de misericordia, ¿verdad? Mire, hablando un poquito de Adán, recordémonos de que Adán, él era jardinero o labrador, para ponerlo así con estilo, era el ingeniero agrónomo del huerto. Entonces lo que llama la atención es que cuando él peca, se esconde detrás de los árboles, es decir, de su trabajo. Y mucha gente, cuando ha cometido errores, cuando ha desviado su conducta delante de Dios, muchas veces deja de congregarse y se escuda en que hay mucho trabajo. Y es que mi trabajo no me lo permite, y es que salgo ya tarde del trabajo o del estudio, pero lo que realmente está haciendo es esconderse en su actividad laboral, porque tiene miedo de llegar delante de Dios, porque como bien dice usted, mucha gente tiene el temor o la mala idea de que Dios es malo y de que es severo y de que es un Dios de ira y de furia. Y entonces es mejor esconderse, mejor ni presentarse con Él. No va a ser que el día que me encuentre con Él me vaya a fulminar. Y esa es una situación que ha hecho que mucho hombre se aparte de Dios. Ha hecho que mucha gente que comenzó en el Evangelio se retire al ver de que comenzando en el Evangelio con muchas ganas, se da cuenta que su naturaleza todavía es mala. Y que no basta con las ganas de buscar a Dios y de servirle y de honrarle y de santificarse, sino que hay una naturaleza espantosa que nos empuja al pecado. Tenemos el ejemplo de Pablo, que Pablo nos dice que él, a pesar de que era un predicador de verdades, de una revelación extraordinaria de misterios, de ser fundador de iglesias, de haber formado ministros bajo su seno apostólico, con todo y esto, vemos que Pablo escribe en el capítulo 7, desde luego con vergüenza, esto no es de orgullo, miserable de mí, porque encuentra que en sus miembros, en su parte humana, el mal que aborrece practica, y el bien que quiere hacer no lo hace, y encuentra entonces una ley en sus miembros, en su cuerpo, en su carne, que lo empuja al pecado. Pero no por eso Pablo abandonó al Dios de Israel. Claro. No por eso abandonó, por esas situaciones. Y vaya que nos la dejó a la imaginación. Porque ¿qué aborrecería Pablo que practicaba? ¿Qué aborrecería Pablo? La verdad que eso deja mucho a la imaginación. Realmente, ¿qué un apóstol de la talla de Pablo, qué aborrecería y qué practicaría? Sin embargo, nunca se apartó ni de Jesucristo ni del Padre. ¿Por qué? Porque encontró no a un Dios, encontró un Padre, encontró papá. Y cuando uno encuentra un Padre, cuando uno tiene la revelación de la paternidad de Dios, cuando uno entiende que Dios se está revelando como Padre y quiere que nosotros a través de Jesucristo encontremos la filiación de Padre e Hijo, cuando entendemos eso, las cosas cambian. Porque entonces, aunque Dios sí es severo, aunque es fuego consumidor y horrenda cosas que eran en manos del Dios vivo, de todos modos es Padre. Y como Padre siempre terminará extendiendo misericordia. Y como Padre siempre extenderá sus brazos, su comprensión, como nos pasa a nosotros como padres. Nosotros podríamos estar muy enojados contra nuestros hijos. De hecho, yo me he encontrado de repente padres que
es lamentable decirlo, la nena de repente quedó embarazada y del novio, y el papá le dice de todo y se le va encima a la hija, a la mamá, y le puede decir todo, pero al final es hija. Y al final de todo terminan abrazando al nieto. Después ya después hasta el yerno lo aceptan por el nieto, ¿eh? O sea, vemos cómo el amor de padre es un amor muy entrañable aquí a nivel tierra, y Dios quiere revelarse así como nosotros, como padre, como papá. Es encontrar la revelación de Jehová como padre es lo que más nos va a beneficiar a nosotros, que todavía tenemos una estructura pecaminosa. Amén, amén. Hay un pasaje en Juan capítulo 1, verso 11, que nos da de veras una revelación grande para que nosotros podamos estar como papás, como hijos delante de un gran padre. Yo soy papá, ¿verdad? Y a veces, mis hijos, si quieren entrar a donde yo estoy, ellos no tocan la puerta, ellos entran a mi cuarto, entran. O sea, tienen una confianza porque yo soy su papá, ¿verdad? Y yo, pues, definitivamente, ¿qué les puedo decir si ellos son mis hijos, verdad? Entonces, hay ciertas cosas, pero aquí encuentro yo algo grande en Juan 1. Hermano, perdone que lo moleste. Entonces quiere decir que la gente que se acerca a nosotros y nos dice, hermano, ore por mí porque Dios a usted sí le oye, no tiene una revelación clara de la paternidad que Dios quiere extender sobre su vida. Porque aunque sí es cierto, y eso tienen toda la razón, que Dios nos oye a nosotros, Dios a nosotros no nos oye por ser pastores. Jamás uno se acerca a Dios. O por jerarquía. Jamás, por jerarquía menos. Fíjese que uno jamás se acerca. Aquí viene el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Un mazazo nos van a meter del cielo. Lo que decimos es, aquí viene tu hijo. No crea alguien que va a recibir algo más de Dios porque es apóstol que porque es hijo. Recibe más un hijo que un apóstol. Recibe más un hijo que un profeta. Recibe más un hijo que un evangelista, que un pastor, que un maestro. Recibe más, tiene más confianza un hijo. Y esa es la revelación que Jesús nos trajo, que podemos alcanzar esa posición de hijos de Dios a través de Jesucristo. Y la persona que encuentra la revelación, ya soy hijo de Dios, ese, como decimos aquí en el caló guatemalteco, ya se rayó. Porque entonces ya puede tener la confianza que usted está hablando de entrar a la recámara, es hijo. De colgársele al brazo, es hijo. De pedirle, es hijo. De, pedir consejo, de jugar, es hijo. Que otra persona extraña o de mucha confianza quizás no podría alcanzar por la situación de que no es hijo. Y digo jugar porque una de los deleites del padre con el hijo es de repente jugar, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Jugar un poquito de pelota, jugar a caballito, jugar en la cama. Bueno, eso es parte de lo que yo veo de ser feliz con Dios. De ser feliz con Dios, porque Dios nos da estatutos y tenemos que cumplir, nos da mandatos y tenemos que regirnos esos mandatos, y eso es bueno como todo hijo, pero hay un momento delicioso que es jugar, ¿verdad? Y eso es lo que Dios... Ahora, para todo esto Dios nos da un derecho. Y dice, en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese es Israel. Cuando Jesús vino a los suyos, está hablando que vino Israel. Pero los suyos, los israelitas, no lo recibieron, lo rechazaron y lo crucificaron. Ahora viene la bendición para nosotros, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es otra cosa que tenemos que ver, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, esa potestad es como un poder. Así es. ¿Verdad? Es algo grande que nosotros tenemos que conocerlo, vivirlo y también emplearlo, ¿verdad? Porque es una potestad que nos dieron, es un poder que nos dieron, es un derecho que hemos adquirido cuando creímos en Él. Entonces aclaremos, uno no nace siendo hijo de Dios. Ya viste que toda la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Todos me suena manada, la verdad que no es así. No todos somos hijos de Dios. Criaturas todos, porque no hay otro creador más que Dios. El diablo no es creador, el creador es Jehová, es Elohim. Pero, aclarando bien esto,
Cuando uno nace en una posición de criatura de Dios. Pero uno puede, en este estado de criatura, poder mutar, subir de nivel de filiación con Dios. Y de pasar a ser una criatura, y que ser criatura pues es una bendición, solo con el hecho de que Dios se tomó el tiempo de formarnos. Eso ya es mucho. Claro. Pero Dios, creador, quiere revelarse como Padre y quiere que nosotros cambiemos ese estatus de criatura a un estatus de hijo. Porque eso es lo que nos va a traer bendiciones. Porque eso es lo que nos va a acercar a Él. Porque eso es lo que nos va a salvar del infierno. La posición de hijos de Dios. Entonces, digamos que aclaremos, no todos somos hijos de Dios. Criaturas sí, pero no hijos. La pregunta del millón es, ¿y cómo hago para volverme hijo de Dios? Usted lo acaba de leer en Juan 1:12. Todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe. Por eso todos los pastores, cuando predicamos la palabra, siempre le preguntamos a la gente, ¿habrá alguien que quiera recibir a Jesucristo? ¿Habrá alguien? ¿Por qué? Porque de ser una simple criatura, va a pasar a ser va a tener la potestad de convertirse en hijo de Dios. ¿Cómo me convierto en hijo de Dios? Porque no vengo por naturaleza hijo de Dios. Soy hijo de Adán, soy un hijo de hombre. Pero ¿cómo me vuelvo hijo de Dios? Creyendo en el nombre de Jesucristo y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted se da cuenta en toda la genealogía de Jesús, dice, y entonces fulano era hijo de sutano, y este hijo de otro, y otro, y otro, y otro. Entonces cuando uno le pregunta, ¿y usted hijo de quién es? En mi caso, yo soy hijo de Jorge, hijo de María Luisa, en mi caso. Pero yo no podía decir soy hijo de Dios. ¿Por qué iba a ser hijo de Dios? Y cuando vemos la genealogía dice Adán hijo de Dios. O sea que el único hijo de Dios en toda la raza humana era Adán. Pero ahora mirad cuán amor tan grande nos ha tenido el Padre para que ahora seamos llamados nosotros, criaturas, y criaturas de barro, débiles, que una bacteria nos tira a la cama. Tan débiles, hermano, que morimos por virus microscópicos. Sin embargo, ahora nosotros, el amor tan grande, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, para que ahora seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo somos llamados hijos de Dios? Luego entonces, antes no éramos llamados hijos de Dios. Bueno, uno puede decir es hijo de Dios, pero como uno puede decir ahorita yo soy hijo de Rockefeller, la verdad que no lo es. Es una fanfarronería. La realidad es que a nosotros nos extiende la paternidad divina hasta el momento en el cual recibimos a Jesús y creemos en el poder de su nombre. Entonces ahí cambia nuestra vida, ahí cambia nuestra relación con Dios. Deja de ser un Dios eterno, un eón, un Shaddai, deja de ser un Dios lejano y se vuelve un Dios cercano. El Dios Padre, el Dios que está para jugar y vaya si no juega, que está para hablar, para ministrar, para sanar, para hablar, para guiar y para todo lo que un padre tiene que hacer con un hijo. Amén. Amén. Hay una historia en Jeremías, una escritura en Jeremías 3:19, donde habla de cómo Dios quería bendecir a su pueblo, a Israel, pero al final no recibieron la bendición. También hay una pérdida, ¿verdad? Una pérdida cuando nosotros no se nos abren los ojos a decir soy hijo de Dios, ¿verdad? De hecho, quiero hacer un paréntesis en eso. Muchas veces el pecado del hombre está justificado con que, perdóname, Señor, pero es que soy hombre, ¿verdad? Y podría cambiar mucho si algún día, no en que soy hombre, sino que soy hijo de Dios. Cambia. Cambiaría mucho. Y un consejo, ¿verdad? Para todos los hombres. Para todos los que están en tentaciones. Exactamente. O los que vamos a entrar en tentaciones. Pues sí, porque ya cuando, si no, hasta en eso es pérdida, que nos está llevando a pecar el no considerarnos hijos de Dios, ¿verdad? Pero en este pasaje, Jeremías 3:19 dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones, dice, imagínense. Es lo que Dios quería darle a Israel. Exacto. Y dije, me llamaréis Padre, pero no solamente Padre, Padre mío. Eso es lo que yo tengo que saber. Él es mi papá, ¿verdad? Con Padre un posesivo, Padre claro. mío. Y no os apartaréis en pos de mí. Pero viene el verso 22, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré
vuestra rebelión. He aquí vosotros venimos a ti, porque tú eres, aquí viene la tristeza, ¿verdad? Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos puede decir eso, pastor? Bueno, lo que quiero decirle es que Israel estaba sumido en la desgracia de la esclavitud de Egipto. Entonces dice Dios, les voy a dar la riqueza de las naciones de Canaán. Todo lo que ustedes no plantaron se los voy a dar. Ya hay mini riegos y macro riegos, yo se los voy a entregar. Ya hay ciudades amuralladas, se las voy a entregar. Ustedes no edificaron ni un ladrillo de eso, ya está colocado todo. Van a ir a tomar ropa que ustedes no confeccionaron, que ustedes ni siquiera compraron, sino que yo les tengo una riqueza. Y aparte de eso, es una tierra donde fluye la leche y la miel. Se los voy a entregar todo. La riqueza de las naciones, yo se las voy a dar a ustedes. Ahora, ¿cómo hago para dárselo? Usted lo está leyendo en Jeremías 3. Ya sé, dice Dios, da la fórmula. Llámeme Padre mío. Si tú te sientes hijo, vas a poder heredar eso, porque eso es mío. Eso no es de los cananeos, eso es mío. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en él, te lo voy a entregar. Pero si tú no te sientes hijo, no lo vas a poder poseer. Entonces Dios se revela como padre y le dice: de Egipto, que donde estaba Egipto, Israel en Egipto, llamé a mi hijo, le dijo: sal, hijo. Pero no se sintieron hijos, siempre se sintieron esclavos. Y siempre consideraron a Jehová no como padre, sino como un Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya están en la frontera del Jordán, para entrar a tomar posesión de la heredad, de la rica heredad de las naciones, ellos no se sienten hijos, se sienten esclavos. Y entonces gritan: no podemos entrar a conquistar. Hay ejércitos, hay armamento que nosotros no tenemos. Esas ciudades nos van a hacer pedazos, no vamos a poder. Mejor regresémonos a Egipto. ¿Por qué Israel no logra establecerse como el heredero de Dios? Porque no se sintió hijo, porque se sintió criatura, y a nivel de criatura dijo: bueno, ellos también son criaturas, nosotros también, pero ellos son más poderosos. Pero si ellos se hubieran sentido hijos, y hubo dos que se sintieron hijos, Josué y Caleb. Entonces dijeron: nosotros vamos y conquistemos esto. Estos gigantes no los comeremos como pan. Nosotros heredaremos esa tierra, porque Jehová nos la entrega hoy en nuestras manos. Pero ¿por qué Josué y Caleb? Ellos sí tienen toda la fe de entrar, porque ellos dejaron de sentirse siervos, esclavos, criaturas, y se sienten hijos. Y todo aquel que llega a tener la revelación de la paternidad de Dios y se siente hijo, entonces ya no importa qué difícil sea una empresa, qué difícil sea un proyecto que tiene enfrente, lo va a conquistar porque es un hijo. No porque es una criatura, sino porque es un hijo. A lo mejor las criaturas pueden tropezar, pueden fallar, pueden fracasar, pero no los hijos. A lo mejor los esclavos pueden, o las criaturas pueden comenzar un proyecto y terminarlo y hasta quebrar, pero no los hijos. Entonces depende la óptica de lo que nosotros sintamos que somos, es como vamos a obrar. Pero lo que Dios quiere a Israel es: Israel, mírame como padre y vas a poseer la riqueza de las naciones. Pero ellos no se sienten hijos y le dicen: venimos ante ti, Jehová, nuestro Dios, no nuestro padre. Y entonces, ¿qué pasa? 40 años en el desierto vagando hasta que son totalmente eliminados. ¿Por qué? Porque nunca se sintieron hijos. Ahora el Señor nos abre a nosotros como iglesia la misma posibilidad, solo que en el mundo es la misericordia de nuestro Padre. No lo hay, no existe. Pastor, entonces quiere decir que, bueno, aunque hasta aquí nosotros nos hayamos sentido, o si hay alguien que se ha sentido indigno de ser hijo de Dios, hay una solución, ¿verdad? Pues primero recibir que somos hijos de Dios y que tenemos un poder. Pero yo recuerdo esa historia, usted hizo mención ahorita de el hijo pródigo. Y el hijo pródigo hace todo lo que hace, ¿verdad? Se malgasta todo el dinero de su papá, peca, hace barbaridades. Es como para ya meterlo al infierno, ¿verdad? Mínimo el infierno. Pero es perdonado cuando regresa a la casa del padre. Entonces, pero hubo una cosa que él dijo, cuando ya estaba en lo peor, que ni los cochitos le querían compartir su comida. Su lunch, ¿verdad?
era demasiado para darle a él. Él se sentía indigno hasta de comer la comida de los cerdos. Él dice, y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre. Y eso fue el boom de decir, me regreso y me voy, aunque me tome como un jornalero, pero él es mi papá y punto, y yo me regreso, ¿verdad? Y eso yo creo que es una de las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Porque creo yo que nos debemos de reconocer en todo momento. Yo no creo en volverse atrás. En Hebreos dice que Dios se agrada de los que no se vuelven atrás. Así es. Entonces, yo creo que por mucho que haya pasado, no estoy diciendo que es bueno pecar, ni que Dios se agrada de eso. Lo que estoy diciendo es que si algún día el Señor nos encontramos en una situación difícil, podemos volver en sí, pero reconocer que Él es nuestro Padre. Lo que sí es cierto, hermano, de todo lo que usted está diciendo, todo lo que está diciendo es verdad, pero algo que me gusta subrayar es que el pecado no anula la filiación de hijo. Eso no lo anula. Como tampoco los errores de nuestros hijos biológicos anulan la paternidad. Puede que algún hombre diga, ya no eres mi hijo, ya no lo eres, lárgate por lo que hiciste. Pero realmente si revisamos la sangre, en la sangre sigue siendo hijo, en la genética, en la esencia, no se cambia. O sea, el pecado, un pródigo, una persona podrá cometer un pecado terrible. Sin embargo, ese pecado no anula la filiación de padre e hijo, sigue siendo hijo. Entonces, ¿qué es lo que puedes perder? Mejor regresar al Padre y volver a la casa del Padre y entender que tu pecado no anuló la fidelidad de Dios, ni la filiación de padre, hijo, padre. Eso no se rompe por el pecado. Entonces regresó, y en el discurso del pródigo era, ya no me trates como hijo, sino como jornalero. Porque cuando hemos pecado, nos sentimos miserables. Entendemos que no somos dignos de ser hijos, y nadie es digno de ser hijo. Pero eso nos lo otorgaron por gracia, por misericordia. Ese es el favor de Dios. Solo por creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Qué fácil está la situación, como para querer complicar el evangelio que es tan sencillo. Para ir terminando mi intervención, hermano, regresa al pródigo, el padre lo recibe con un beso y no perdió absolutamente nada de la herencia. Vestido nuevo, calzado nuevo, anillo nuevo, cordero aderezado y fiesta. 5 áreas que fue restituido el hijo, porque no lo perdió. No fue, mira, sabes que ahora como regresaste y te gastaste la herencia, entonces el anillo no te lo doy. Entonces el vestido nuevo no, agárrate unos por ahí usados. No. ¿Qué quiere decir esto? Que irrevocables son los dones. E irrevocable es el llamamiento de Dios. Hay gente que me dice de repente, pastor, yo antes hablaba en lenguas, pero el Señor me lo quitó. Dios no quita eso. Es uno el que se desactiva por el pecado. Pero ahí está el don. Hermano, fíjese que el Señor me quitó el privilegio. Dios no te quitó el privilegio. Es el pecado el que nos anula. Es el pecado el que nos hace sentir jornaleros y no hijos. Pero bien haremos a llegar a la sangre de Cristo, a la misericordia de Cristo, para restregarle al infierno de las tinieblas, que a pesar de lo que se ha hecho, seguimos siendo hijos de Dios. Porque esa afiliación no se rompe. Ya el diablo no la puede romper. Ya las tinieblas no la pueden romper. Ya esa afiliación quedó marcada y sellada, porque el Espíritu de Jesucristo se hizo uno con el nuestro. Yo creo que esto es maravilloso, realmente. Yo estoy emocionado y bueno, si algo me ha servido a mí es que yo he creído que soy hijo, aunque he fallado muchas veces. Y ha sido una bendición el ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero ya se nos acabó el tiempo. Hay mucho más de esto, y para el siguiente programa vamos a estar platicando acerca de cómo el ser hijo también nos ayuda a presentarnos en adoración, ¿verdad? En la adoración al Padre. Y también vamos a ver cómo el Señor nos instruye para que recibamos todas las bendiciones diciendo Padre nuestro, enseñándonos a orar, diciéndonos, ustedes cuando oren así, digan lo primero que tienen que decir es Padre nuestro. Amén. ¿Verdad? Así que muchas gracias, bendiciones. Si usted quiere reportar este programa, si tiene alguna bendición, si usted ha tenido alguna bendición, si usted
recibe a Cristo por medio de este programa, que por cierto usted hoy necesita recibir esa adopción como hijo, abra su corazón y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Que Dios le bendiga.